Hola, soy María Paz y te doy la bienvenida a este breve webinar en el que resumiré los puntos clave de BREEAM Urbanismo, el esquema de certificación de la sostenibilidad de los desarrollos de suelo. No dudes en contactarme si deseas más información. Primero veremos qué es BREEAM en menos de 3 minutos y a continuación te presentaré BREEAM Urbanismo, cuál es el alcance, cómo es el proceso, los beneficios, el coste, etc. Por último, introduciré brevemente algunos aspectos técnicos vinculados al manual. Te recuerdo que todos los manuales técnicos se pueden descargar desde nuestra página web BREEAM-ES. Bien, pues BREEAM es un sistema de certificación voluntario, tal y como lo definen sus siglas en inglés, que permite evaluar las características de edificios y urbanizaciones en relación a unos criterios de evaluación que están contenidos en los manuales técnicos. El resultado final será la obtención de un certificado. BREEAM surge de la mano del BRI, que es una entidad británica sin ánimo de lucro fundada en 1921. El BRI es la primera organización en el mundo que está orientada específicamente a la investigación en el sector de la construcción y es quien gestiona el certificado BREEAM. El primer esquema de certificación BREEAM se crea en 1988 y la primera versión del manual se lanza en 1990. Tiene una estructura organizada en puntos y requisitos que están clasificados en distintas categorías y esta estructura inspirará al resto de sellos que vinieron después. En la actualidad tenemos presencia y liderazgo internacional. BREEAM es el sello que más certificados acredita. A finales del año pasado, de 2020, ya contabilizaba más de 593.000 certificados en 89 países de los 5 continentes, que puedes ver señalado en el mapa en verde claro. El nivel de adaptación local de BREEAM es especialmente intenso en aquellos países donde existe un organismo certificador, que están señalados en el mapa en verde más oscuro, y es el caso de España. Pero además hay otros 3 puntos que marcan nuestro valor diferencial, que es la figura del asesor, que garantiza la independencia y el rigor, la existencia de un organismo certificador, que en España es BREEAM-ES, y por último, las vías demostrativas. Los Innovation Park en Reino Unido, Canadá, China y Brasil son villas demostrativas en las que se ejecutan ejemplos reales de edificios, paisajismo y urbanismo con criterios ambientales. Se emplean y testan materiales y tecnologías innovadoras para comprobar los beneficios que otorga la implantación de estas medidas y su implicación en la salud y el bienestar de tanto de usuarios como ocupantes. Hablábamos antes del asesor. Bien, el asesor es el profesional reconocido por BREEAM para realizar esos procesos de evaluación y lo puede hacer tras superar un exigente proceso de certificación de personas que está avalado por ENAC. El 99% de los proyectos que inician el proceso de certificación lo finalizan con éxito y esto es gracias al asesor BREEAM. Su presencia es obligada en todo el proceso de certificación con BREEAM. El promotor puede elegir entre uno de los que aparecen en nuestro listado oficial de la página web. En la actualidad hay 139 asesores en total y 18 son de BREEAM Urbanismo. Existen diferentes esquemas de certificación según la tipología de proyecto que queremos certificar. En este webinar nos vamos a centrar solo en BREEAM Urbanismo. Bien, pues vamos ahora con la parte específica de BREEAM Urbanismo. Veremos cuál es el alcance, cómo es el proceso, los beneficios, etc. Y antes de nada, pongámoslo en contexto. Pues bien, tras 2 décadas de experiencias en la evaluación y la certificación de la sostenibilidad a escala de edificios, comienzan a desarrollarse metodologías equivalentes, pero a escala urbana. Hacia 2008, y de la mano del BRI, se lanza el primer manual de BREEAM Communities. Al mismo tiempo, el BRI inicia un proceso de alianzas internacionales y es ahí cuando BREEAM-ES lanza el primer manual de BREEAM Urbanismo. Sale al mercado en 2012 y tras un proceso de adaptación local. Era el manual de BREEAM Urbanismo 2012. En la actualidad disponemos de un nuevo manual tras la revisión que hemos realizado en 2019 y 2020. Pero si tenemos en cuenta las cifras de registros y certificados para este esquema en relación al de los otros esquemas, pues son muy diferentes. Si hablábamos antes de casi 600.000 proyectos certificados a nivel mundial, pues solo 69 son a escala urbana.
Y en España, en la actualidad, de los más de 1.400 proyectos, de todos los esquemas, 11 son de urbanismo, 5 son certificados y 6 son registros en proceso de evaluación. Veamos ahora algunos de los registros de 2020. Por ejemplo, el primer registro con el manual, la revisión del último manual, la versión de 2020, que es Madrid Nuevo Norte. También hay varios registros de carácter logístico, como Plataforma Central Iberium Multimodal, Illescas, Toledo y Getafe Terminal. Estos, ambos, que se han registrado el año pasado, ya han obtenido el certificado provisional. Pero también tenemos desarrollos de otras tipologías muy diferentes. Por ejemplo, Logroño Integración del Ferrocarril, que es una operación muy interesante en la ciudad de Logroño, fruto del soterramiento de las vías de tren, o, por ejemplo, Aster District, que es un ecobarrio de tipología extensiva. Como podéis ver, en Brian Urbanismo encajan o se pueden certificar distintos tipos de tipologías de proyectos. Es un sistema de certificación integrado y flexible, que es lo que permite esa adaptación a distintas tipologías de desarrollos, ¿vale? Mientras se cumplan los requisitos obligatorios, digamos que podemos evaluar distintas tipologías y obtener una clasificación y calificación final también variable, ¿no? Es muy importante comentar también que Brian Urbanismo se sustenta en lo que comúnmente denominamos las 3 patas de la sostenibilidad: ambiental, social y económica, y que el objetivo de Brian Urbanismo está alineado con las aspiraciones de las directrices internacionales para reducir las emisiones y cerrar la brecha energética, aumentar la salud y bienestar, planificar las actividades sociales y lograr una armonía económica y ambiental. Por ejemplo, veamos respecto a los ODS. La familia Brian, la familia de todos los certificados y herramientas Brian, impacta de forma significativa en 10 de los 17 objetivos y Brian Urbanismo directamente en el objetivo, en el ODS número 11, ¿no? Ciudades y comunidades objetivas. Por ejemplo, también respecto a la Agenda Urbana Española de 2019, que corresponde al cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados de conformidad con la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana Europea. Pues en este contexto, Brian Urbanismo, ¿qué hace? Nos proporciona un marco concreto, ¿no?, para definir desarrollos sostenibles a escala urbana, a escala de barrio. En este sentido, Brian Urbanismo es una herramienta extremadamente útil. Pues ¿por qué? Pues porque nos permite abordar estos compromisos, ¿no?, que establecen estas agendas urbanas de manera muy concreta en estos tipos de desarrollos, afrontar estos nuevos retos, ¿no? Nos permite, digamos, que llegar al detalle. ¿Por qué? Porque nos guía en qué y cómo hacer. Y además nos sirve no solo para hacerlo, sino para medirlo y demostrarlo, ¿no? Nos ayuda en todo el proceso. Porque muchas veces estas políticas, estas directrices, estas agendas, pues se quedan más en estrategias, en líneas de actuación, pero no llegan a concretar tanto como lo hacemos desde un manual de Brian Urbanismo, ¿vale? Vamos a ver después un requisito donde veréis el nivel de detalle al que llegamos. Pero además desde Brian elaboramos publicaciones y diferentes documentos técnicos, ¿no?, como los que ves en la diapositiva. Puedes visitar nuestra página web para descargarlos o si quieres ponte en contacto con nosotros y te explicamos o te los pasamos directamente. Bien, pues veamos ahora por qué certificar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Pues entre los diferentes motivos podemos encontrar la diferenciación. Pues nos permite estar en el rango de la alta elegibilidad. Las promotoras buscan suelo finalista con un certificado de sostenibilidad, pues por su alineación con los criterios ESG de las promotoras, los clientes, los propios inversores. También porque un certificado de sostenibilidad nos aporta esa objetividad, ¿no? Un certificado de sostenibilidad siempre es demostrable y además está alineado con el Green Deal, con la taxonomía de la Unión Europea, ¿no? Está alineado con todas estrategias y directrices internacionales que comentábamos. También porque está demostrado que aporta beneficios económicos, ya que acorta los tiempos de comercialización, permite el acceso a mejores clientes, estar en esa horquilla de la alta elegibilidad,
hay menores gastos de mantenimiento y de operación, se accede a mejor financiación porque ya tenemos acceso a créditos más baratos, bonos verdes, etcétera, y también beneficios sociales, ¿no? Mejora la calidad de vida, el confort y la seguridad del usuario, la salud, favorece la participación, la diversidad, etcétera. Y también beneficios ambientales, reduce la contaminación, favorece un mejor uso del suelo, reduce los consumos de energía, las emisiones asociadas, etcétera. Y otra de las preguntas que surgen es ¿cuándo certificar? ¿No? ¿Cuándo puedo usar BREEAM Urbanismo? ¿En qué momento del proceso de planeamiento en este caso? Bueno, pues lo que decimos siempre es lo antes posible en el proceso de diseño. Pues ¿por qué? Porque así garantizamos una oportunidad en el ahorro de costes, mayor oportunidad. Maximizamos ese potencial de la sostenibilidad si lo incluimos en las fases tempranas de la planificación, ¿no? Ya que hay una posibilidad de conseguir una mejor calificación o la calificación prevista se integra en el proceso y esa obtención de esa calificación alta, a lo mejor que queremos obtener, se obtiene más fácilmente porque se integra al principio y a veces se incorporan medidas que no suponen un coste a mayores, ¿no? Pero eso no quiere decir que en fases ya finales, incluso de llegar al proyecto de urbanización, no podamos optar por certificar nuestro proyecto. Eso sí, siempre tenemos que justificar que cumplimos con los requisitos que son obligatorios en el manual, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de escalas o desarrollos pueden ser evaluados con BREEAM Urbanismo? Esta es otra de las preguntas, ¿no?, que surgen. Pues cuando hablamos de certificar o de evaluar la sostenibilidad de escala urbana, ¿qué tipos de desarrollos? ¿De qué escala? Bueno, pues lo mencionamos en una diapo anterior cuando hablábamos de comunidades, de barrios y cuando hablábamos concretamente de los registros que se habían producido el año pasado. Veis que hay proyectos muy diversos, ¿no?, que se pueden certificar y escalas muy diversas. Pero en general, si podemos responder de manera afirmativa a la mayoría de estas 6 preguntas que aparecen en la diapo, eso quiere decir que la aplicación de BREEAM Urbanismo encaja en nuestro proyecto, puede sumar, puede aportar, ¿no? Entonces, que podríamos optar a la certificación. Si tenéis dudas, también podéis consultarnos y lo vemos internamente en el equipo. ¿Y qué tipo de escalas y desarrollos? Continuando con la diapo anterior, bueno, pues lo vimos en los proyectos registrados en 2020. Siempre que se garantice el cumplimiento de los requisitos mínimos y que podemos obtener una calificación y una clasificación, pues podríamos optar a certificar nuestro desarrollo. ¿Qué sucede? Que la clasificación y calificación final es variable, va de un correcto, bueno, muy bueno, excelente, excepcional. Entonces hay desarrollos que por su propia naturaleza nos permiten ir a puntuaciones más altas y son los que se encuentran aquí, ¿no?, en esto que tenemos señalado en la diapo, usos mixtos, ¿no?, de nuevas urbanizaciones y de un tamaño mediano. Pues esos por defecto nos van a permitir obtener mejor puntuación, pero eso no quiere decir que un desarrollo logístico, que no es un uso mixto y de un tamaño muy grande, no se pueda certificar. Sí que podemos, pero evidentemente la escala de puntuación final a la que vamos a poder optar pues es menor. A lo mejor nos quedamos en un bueno, en un correcto o incluso podemos llegar a un muy bueno, pero con un poco más de esfuerzo. Pero perfectamente se puede certificar y lo visteis que ya tenemos 2 certificados provisionales de 2 desarrollos logísticos, ¿no?, Getafe Terminal y la plataforma central Iberium Multimodal. Vamos a entrar ahora en algunos aspectos más concretos de este esquema, del esquema de BREEAM Urbanismo. Vamos a ver cómo se estructura, los pasos, los certificados. Vamos a ver que hay un certificado provisional, un certificado final. Vamos a ver también el proceso, qué necesito y cuánto cuesta. Bien, pues con BREEAM Urbanismo se pueden obtener 2 certificados, el certificado provisional y el certificado final. La metodología está pensada para que tenga una adecuada integración en el proceso de desarrollo de un proyecto urbanístico y se divide en 3 pasos fundamentales, los pasos 1, 2 y 3 que veis en la diapositiva. Pero se pueden obtener 2 certificados, certificado provisional y certificado final. El certificado provisional se otorga con una calificación de apto o no apto, con respecto a los criterios obligatorios del paso 1. Y para obtenerlo solo se abordan estos criterios obligatorios
de 11 requisitos del paso 1, por lo que se convierte en una herramienta muy útil para impulsar en el camino de la sostenibilidad aquellos proyectos que, como todos sabemos de urbanismo, que son proyectos normalmente de gran envergadura y en una fase temprana, ¿no? Está siendo una herramienta muy útil. Bueno, ya que para obtener el certificado provisional en esta fase solo se piden documentos o estrategias, estudios clave, como la estrategia energética, la estrategia hídrica, la estrategia acústica, el plan de consulta. Todavía no existe un nivel de detalle suficiente como para medir el comportamiento ambiental de un desarrollo urbanístico. Esto es lo que se aborda en el certificado final, ¿vale? Y el certificado final y la clasificación final se otorga en función de la evaluación de todos los requisitos restantes del paso 1, del paso 2 y del paso 3. El certificado final es el único que proporciona una clasificación de la sostenibilidad global con respecto a los compromisos de ese desarrollo urbanístico concreto y también una puntuación para cada una de las categorías de evaluación. ¿Vale? Entonces, el certificado final es el que nos da la puntuación, pues un muy bueno, un excelente, un excepcional. Y ya ahí ya podemos ir. En el certificado inicial hemos ido a los criterios obligatorios, en el certificado final ya vamos a aquellos criterios que son optativos y puedo elegir. Cuanto más criterios vaya, más puntuación obtengo. Los diferentes requisitos del manual se agrupan en las 6 categorías que ves en la diapositiva y se abordan a través de los pasos 1 a 3 que hemos descrito en la diapositiva anterior. La categorización absoluta de los requisitos de sostenibilidad es complicada, puesto que están implicadas las 3 dimensiones de la sostenibilidad que hablábamos, ¿no? Social, medioambiental y económica. Por eso, mediante la asignación de estas categorías, buscamos aclarar el objetivo de cada requisito. Aquí tienes una breve descripción de las categorías de gobernanza, bienestar social y económico, recursos y energía, uso de suelo y ecología, transporte y movilidad, innovación. Veamos ahora cuál es el proceso de evaluación de la certificación de la sostenibilidad de un desarrollo con la metodología BRIAN. Y es que es similar al de los otros esquemas. Comienza siempre por la elección de un asesor, que es quien registra el proyecto, recopila las evidencias, redacta el informe de evaluación y lo envía a BRIAN para su verificación. Bien, ¿y cuánto cuesta? Bueno, pues existen 3 costes asociados a certificar. Por un lado, los costes de certificación, que son las tasas fijas, según tarifario de BRIAN y que están disponibles en nuestra página web de BRIAN-ES, que se pueden consultar, ¿no? Luego están los costes del asesor, que se rigen por libre mercado. Cada asesor establece unas tarifas y nosotros, desde BRIAN recomendamos siempre pedir varios presupuestos. Desde BRIAN tenemos una hoja de servicios que es común para todos los asesores y ellos pueden decidir usarla, ticar y hacer en función de eso, de los trabajos que realicen, pues valorarlos económicamente. Y luego están, por último, aquellos costes de las medidas, que no siempre son de aplicación porque depende mucho del proyecto. Hay exigencias de implantación que no tienen ningún coste adicional, como por ejemplo temas de gestión en las obras, etcétera, pero hay otras que a lo mejor la aplicación de unos determinados materiales sí que suponen un sobrecoste. Entonces, digamos que los costes de las medidas son variables y dependen del proyecto. Hay proyectos que aplican medidas de diseño en la sostenibilidad desde el proceso inicial que no repercuten económicamente y otras veces sí. Bien, en nuestra página web, en el apartado de recursos, puedes consultar las tasas asociadas a certificar, que son las que ves en esta diapositiva. Y también existe la posibilidad de certificar por fases. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para proyectos muy grandes, normalmente el certificado final se puede obtener por fases, cuando se trata de ámbitos que se van a desarrollar en diferentes etapas o fases. Normalmente se obtiene un certificado provisional para todo el ámbito y luego vamos a certificados finales para cada una de las fases. Esto es voluntario. Entramos ahora en lo que es la parte final para abordar brevemente algunos aspectos técnicos vinculados al manual. Y los vamos a resumir en esta diapositiva. Tenemos un resumen de absolutamente todos los requisitos que se incluyen en el manual. Además, también vemos la ponderación por cada una de las categorías que enumerábamos antes.
En el manual también puedes consultar el peso específico de cada requisito, según el peso porcentual global de la categoría. Pero en esta diapositiva es muy fácil observar cómo se organizan los diferentes requisitos y vemos, por ejemplo, que en el paso 2 no se desarrolla ningún requisito de la categoría recursos y energía, que se aparece en el paso 1 y en el paso 3. Se puede observar también cómo en el paso 1 se recogen esas cuestiones estratégicas que comentábamos que constituyen criterios obligatorios y que conviene considerar en los momentos iniciales, ¿no? Como el plan de consulta, de la categoría gobernanza, el estudio de transporte y movimiento, etc. En el paso 2 ya vamos a requisitos que implican cuestiones más de diseño, son cuestiones más específicas, ¿no? Que tienen que ver con la distribución, con el diseño de mi desarrollo. Y finalmente, en el paso 3, recogemos aquellas cuestiones más concretas, de algunos equivalentes a una fase de proyecto de urbanización. Aunque sí que es verdad, conviene recordar que este manual nos quedamos a una escala un poquito anterior, ¿no? Estamos evaluando más una escala de master plan. Estamos terminando y para finalizar vamos a ver un ejemplo de un requisito. Te decía antes que lo iba a traer para que vieseis el nivel de detalle que tienen los requisitos, porque me permite decir qué es lo que quiero cumplir, cómo lo tengo que cumplir, qué evidencias tengo que aportar y además información adicional. Veis que tienen todos una estructura muy similar, que se organiza en un encabezado, objetivo, donde se resume la finalidad, el fin del requisito, el impacto que busca mitigar, aquellos criterios de evaluación que son exigencias que tiene que cumplir, las notas adicionales donde se proporciona una aclaración, una orientación adicional de cómo se aplican esos criterios. En documentación a entregar hablamos de qué evidencias tenemos que aportar, evidencias sólidas que me permitan justificar que eso que digo que estoy cumpliendo realmente lo estoy cumpliendo. En información complementaria pues aparece información de referencia, definiciones, etc. Y con esto llegamos al final del webinar. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que puedes descargar el manual y demás recursos en nuestra web, como el libro de urbanismo, diferentes informes, el tarifario, etc. Alguna presentación también. Si deseas aclarar cualquier duda o necesitas más información o quieres iniciar tu proceso de formación como asesor, no dudes en contactarnos. Y sobre todo, bueno, muchísimas gracias por tu atención y encantada. Hasta luego, gracias.